Muy buenas, fiqueros y fiqueras, y bienvenidos al canal. La verdad es que me duele un poco hacer este vídeo porque la verdad es que tenía ganas de que saliera bien, pero tengo que ser sincero con vosotros, y sí, Ironheart, la última serie de Marvel Studios y estrenada en Disney Plus, es una excepción monumental. Sí que hemos visto ver a Marvel tropezar en estos últimos años con la saga del multiverso y ser inconsistente, ¿no?, con sus proyectos en estas fases, ¿no? Pero es verdad que Ironheart podría ser uno de sus mayores errores hasta la fecha. En este vídeo voy a destripar por completo la serie y a explicar por qué Ironheart podría ser uno de los mayores errores de Marvel Studios en mucho tiempo. Para empezar, realmente la premisa de Ironheart no está mal planteada. Tenemos a Riri Williams, que es una joven genio, ¿no?, que construye su propia armadura, que se inspira en el legado de Tony Stark, y se presenta en este caso como una heroína de la siguiente generación, como una especie de sucesora del propio Iron Man. La serie nos la vuelve a situar en Chicago, como donde nos introdujeron al personaje en Black Panther Wakanda Forever, mientras está intentando forjarse su camino después de los eventos de esa cinta. Se supone que debe de enfrentar nuevos desafíos, un villano que en este caso es el personaje de Red Hood o Parker Robbins, el personaje de Anthony Ramos, que también tiene unas motivaciones que son bastante personales. Y sobre todo esta serie creo que tenía como uno de los objetivos, o al menos era un poco la premisa de, en este caso, vernos cómo Riri Williams se acaba convirtiendo en esa heroína conocida como Ironheart, como la conocemos en los cómics. Pero en este caso el problema no es la idea, como he dicho, sino la ejecución de la misma. Es como si hubieran tenido una receta para hacer un pastel increíble, pero se les ha olvidado encender el horno. Aunque en este caso también hay cosas que son salvables y que se tienen que mencionar. Para mí creo que el único punto, el único elemento que se puede salvar en este caso es la propia Dominic Thorne, la actriz de Riri Williams, porque ella realmente lo hace bien dentro del guión que le dan, porque ella tiene carisma, tiene talento. Lo que pasa es que lo que es la escritura pues no la acompaña. Luego también podemos rescatar que al menos por la parte de las armaduras, ¿no?, y así arreglos generales, pues el CGI se ve bien dentro de lo que cabe, pero realmente son las dos únicas cosas que puedo rescatar, porque es que el resto de la serie es un ejemplo perfecto de, en este caso, cómo desaprovechar lo que es un personaje que puede ser interesante de introducir y de explorar en este caso, y también propuestas de la propia serie que realmente no acaban llegando a nada más importante de lo que debería ser. Sí que hay una cosa que quiero destacar después, en una pequeña parte con spoilers, porque creo que es importante comentarla. Realmente es justamente clave, ¿no?, para la parte final de la serie, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Ya os avisaré cuando entre en esa zona con spoilers, pero en este caso hay alguna cosa más. Pero todavía en esta zona sin spoilers, pues ya he comentado un par de cosas buenas o de cosas destacables, ¿no?, que son las que más puedo salvar de esta serie, pero ahora vamos con las cosas que no me han gustado. El primer punto es el guión y la trama. La historia es aburrida y predecible. Los diálogos son torpes y no se sienten naturales, como si todo estuviese impostado para crearte una evolución, no para intentar meterte en una evolución que realmente no se ve de manera, en este caso, sólida. Es que la serie se pasa la mayor parte del tiempo como si fuese una serie de instituto con tono dramático, y cuando la trama realmente quiere avanzar lo hace de la manera más superficial posible. El conflicto central también es débil y el villano, digamos, central o principal dentro de lo que podría haber sido, o sea, que realmente tiene una premisa bastante interesante y un personaje que no estamos acostumbrados a ver habitualmente, ¿no?, en el UCM hasta ahora, realmente ha sido bastante desaprovechado y para mí al menos lo han dejado finalmente como una caricatura. El segundo punto para mí es la acción, las escenas de acción que han implementado en la serie. Apenas tenemos escenas de acción de combate cuerpo a cuerpo con la armadura, o de combate un poco más movido y dinámico, ¿no?, con escenas más dinámicas, ¿no?, como lo podemos ver, ¿no?, con personajes del mismo estilo, como Iron Man en este caso. Obviamente tampoco podemos esperar, ¿no?, lo que son las peleas, ¿no?, y lo que es el uso de la tecnología, ¿no?, que obviamente vemos en Iron Man, ¿no? Por su parte, pues no es que, digamos, que esta serie tuviese el hándicap, ¿no?, de que tuviese que llegar a ese punto como tal, pero realmente para lo que podría dar lo que es la serie, o la forma de integrar lo que es la acción, o la forma de dinamizarla, o la forma de hacerla, realmente lo han hecho de manera muy pobre y realmente no tiene ninguna, no sé, ninguna chispa, no te genera nada, ¿no?, a lo que es el espectador, ¿no? Al final esta serie está realmente... Muchos de los problemas de esta serie es que viene de donde viene. O sea, viene de una, no sé, parte de una época de Marvel Studios, del UCM, en la que tuvieron ese problema, ¿no?, de querer abarcar demasiado con tantos proyectos, con el hecho de rellenar Disney Plus con las series y todo lo que les ha pasado a otros proyectos también, ¿no?, pero que también ha repercutido en esta serie y han hecho que todo sea muy pobre. Tiene alguna escena que está meramente bien, o alguna cosilla que hay en alguna escena de acción de la parte final que, bueno, realmente mola, pero por lo demás es que es una serie insulsa en cuanto a acción. Y creo que teniendo un personaje así, más todos los elementos que han integrado, ¿no?, y que han metido en esta serie, creo que se podría haber hecho algo más. Luego está el tercer punto, que obviamente
justamente hablando, ¿no?, de los problemas que ha tenido Marvel Studios con los proyectos de la saga del multiverso, de haber hecho tanto producto, tanta cosa, de que hay muchas cosas que se han desprendido, ¿no?, de la línea narrativa general de lo que es la saga del multiverso, y en este caso esta serie también forma parte de ese cúmulo de proyectos que no tienen ningún tipo de conexión con lo que vamos a ver en este caso en Doomsday y Secret Wars, o sea, lo que va a ser el final de la saga del multiverso. Pues te meten el tema de la magia, que bueno, está bien, pero realmente en otro contexto, en otra situación en la que Marvel Studios decidiese ya meter más el mundo sobrenatural, el tema de la magia, el tema de la magia oscura, el tema de la fantasía oscura y todo esto, porque es algo que seguramente veamos después de Secret Wars, pero el hecho de meterlo aquí, y esto va luego a enlazar con lo que quiero comentar al final, en la parte con spoilers, que seguramente sepáis lo que es, pero hablando en este caso de lo que han metido en lo que es los elementos más fantasiosos que han metido en la serie, realmente primero, de primera, obviamente no le veo mucho sentido que lo metan en una serie de Ironheart, pero bueno, lo segundo, está mal aprovechado, realmente, y lo que es, bueno, la serie en general, o sea, como digo, en la narrativa, en el guión y muchas cosas es pobre, pero a la hora de meter esos elementos, pues es que ni siquiera han querido aprovechar o han querido dar tiempo a explorar eso y ni a desarrollarlo, ni a querer exponerlo como se merece en este caso, ¿no? Sí que es verdad que ya teníamos o ya sabíamos que la serie en sí iba a mezclar lo que es el concepto de la magia con la tecnología. Eso ya lo teníamos ya claro porque ya al introducir al personaje de Parker Robbins, o sea, en este caso a Red Hood, pues ya había un personaje con esos elementos ya metidos, ¿no?, en una serie que obviamente tenía que ver mucho con la tecnología, hasta Riri Williams, al tratar el tema de la armadura y pues eso, o sea, obviamente esa mezcla de conceptos pues ya estaba clara, ¿no? Pero es que en este caso como que narrativamente te meten algunos misterios, ¿no?, con algunos personajes que los quieren desarrollar o intentan desarrollarlos, pero es que luego acaban quedando en nada. Es que luego, como digo, luego entraré en la zona con spoilers y ya explicaré un poco más de lo que, o sea, con detalle, ¿no?, de lo que estoy hablando. Y es que, como digo, este proyecto, pues, es que es uno de esos de los que si no los ves, realmente no pasa nada. O sea, para lo que es seguir la línea narrativa del UCM, o sea, tú puedes verla si quieres como fan de Marvel, y ha sido en mi caso, y realmente la he visto únicamente por esa razón, porque no tenía ningún hype con la serie, y aún así me he decepcionado un poco, porque con los elementos que ha querido meter, que estaban bastante guapos, y con algunos personajes que realmente podían ser interesantes de explorar, pero por el guión pobre que tiene esta serie, pues no se ha podido aprovechar lo que se debería, ¿no? Así que incluso me ha decepcionado un poco más de lo que esperaba en este caso, que era nada en este caso. Pero bueno, ya para cerrar esta zona sin spoilers, pues a lo que viene a ser la pregunta del título del vídeo en sí, ¿es Ironheart uno de los mayores errores de Marvel Studios en los últimos años? En mi opinión, sí. Porque en este caso es una serie, pues, que realmente era de un personaje, o que en este caso se centraba en un personaje que ya habían introducido, por supuesto, y que podía dar pie, ¿no?, a un desarrollo, a algo un poco más interesante, y que supiera mezclar, a ver, ya que metes esos elementos de magia y demás, pues mezclalos bien, ¿no? Y aprovechalos bien. Pero realmente, como digo, es una serie que creo que se aprovecha ciertas cosas, que se aprovecha incluso a la propia protagonista, ¿no?, como digo, en cuanto a guión de personaje, y aparte que lo hace un personaje odiable, realmente, ¿no? O sea, lo hace como un personaje que dice y hace una serie de cosas que es que no casan con el público general, yo creo, y en este caso conmigo, no casan. O sea, que si ya de por sí por la protagonista ya falla lo que es el proyecto, o sea, lo que pasa cuando un protagonista un protagonista o una protagonista falla en su proyecto, lo que es el proyecto en sí, el producto, ya se te cae por muchos lados. Como ya he dicho, esta serie tiene el hándicap de ser de ese primer grupo de proyectos que tenían planeado Marvel Studios y Disney estrenar en Disney Plus, para en este caso fortalecer lo que es el contenido de la plataforma, para engrandecer la plataforma en sí y todo eso, ¿no? O sea que, pero eso no quita que este caso sea un producto de Marvel, de un producto de superhéroes que no se tenga que criticar, a pesar de que tenga ese hándicap en sí, ¿no? Así que si estás buscando una buena historia de superhéroes, lamentablemente esta serie no lo es. Como siempre digo, hay que ver siempre los productos para que cada uno y cada una saque sus propias conclusiones, pero en este caso para seguir lo que es la línea narrativa general o principal del UCM, o sea, lo que vamos a ver a partir del año que viene. Obviamente tendremos Spider-Man Brand New Day, segunda temporada de Born Again, que eso ya va también por otro lado. Pero con Doomsday y Secret Wars, también con Brand New Day también un poco, pero sobre todo con Doomsday y Secret Wars, pues realmente esta serie no influye en nada, no tiene nada de importancia. Así que, pues,
te la quieres obviar, si la quieres saltar, realmente no va a pasar nada. Porque luego es verdad que hay, o sea, lo que es la serie termina con ciertas cosas abiertas para una posible segunda temporada y demás. Así que, en principio, no va a ser importante. Luego ya, después de el semi-reinicio que tiene planeado hacer Marvel Studios después de Secret Wars, pues puede que, claro, en el hipotético caso de que Marvel decida renovar la serie, que no creo, porque primero, la serie no está siendo bien valorada en general en cuanto al público, o sea, está siendo muy olvidada, está siendo, en este caso no se está hablando de ella, o sea, realmente yo soy de los 4 gatos que la ha visto y que está hablando de ella, así que me da a mí la sensación de que no va a ser renovada, así que yo ya de primera, pues ya os digo que si os la queréis saltar, realmente no va a pasar nada para lo que es ver Doomsday y Secret Wars concretamente. Y ya por último, para cerrar esta parte sin spoilers, pues le voy a dar mi nota como siempre y yo le voy a dar al menos un 3/10. Porque creo que se podrían haber mejorado muchas cosas, podrían haber hecho un guión un poco más consistente, con un poco más de sentido, con los elementos mejor aprovechados, con una protagonista que cayese mejor, con una acción que pudiese dar un poquito más de chicha, por así decirlo, teniendo un personaje así. O sea que hay muchas cosas que están desaprovechadas. Y ahora pasando brevemente a una zona con spoilers, hablando un poco de lo que es el final y lo que pasa concretamente en el último episodio, pues en este caso, este proyecto, o sea, fijaos el morro que ha tenido Marvel Studios, que en este caso, en esta serie ha servido, en este caso, para introducir a un personaje tan conocido, tan, en este caso, requerido por parte del fandom del UCM desde hace varios años. Y, como digo, este proyecto ha servido para introducir a nada más ni a nada menos que a Mephisto. Ya se estaba rumoreando, ya se estaba diciendo que en esta serie se iba a introducir a Mephisto, que vamos a verlo por primera vez en esa versión humana, que iba a estar interpretada por Sacha Baron Cohen, que en este caso es así, o sea, eso se ha cumplido, pero ya de primeras, cuando se empezó a rumorear eso, yo realmente no entendía para nada que en este caso se decidiese introducir a un personaje como Mephisto en una serie de Ironheart, cuando son, en principio, dos cosas que no tienen nada que ver, pero lo han metido, te han querido meter de manera para que te atragantes realmente, para decirte, ya está aquí Mephisto, ya te quedas contento, ¿no? Porque ahora sí, ahora podemos decir que ya se ha introducido a Mephisto, que no sé qué, ya veremos más, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿vosotros pensáis de verdad que Ironheart era el proyecto adecuado para meter a un personaje así? Vale que, en este caso, hay cosillas de Mephisto y lo que tiene que ver con la interpretación de Sacha Baron Cohen, que realmente me han gustado y de hecho también de lo más salvable, justamente, que he comentado antes en la zona sin spoilers, que había también otra cosa, ¿no? Que para mí era salvable y que se podía destacar de la serie, y justamente es Mephisto, es justamente Sacha Baron Cohen, porque su interpretación, y aunque obviamente la primera vez que nos podíamos imaginar ver a Mephisto, pues lo normal es que nos hubiésemos imaginado verle en versión demoníaca, ¿no? En este caso, pero en este caso, pues ha sido así, versión humana, con Sacha Baron Cohen, como digo, y realmente por lo que tiene que ver con él, sí que realmente son de las cosas más salvables y que más llaman la atención, que más interesan de la serie en sí y que se pueden aprovechar y utilizar, y espero que sea así, o sea, después de Secret Wars en este caso. Pero realmente yo todavía no le encuentro sentido o sea, lo han decidido porque sí, porque se ha salido del rabo y ya está, o sea, en este caso conectar a Riri Williams con Mephisto cuando los cómics no tienen nada que ver. Y luego, claro, luego la serie se da de que es una serie con mucho misterio, con mucha no sé qué, como que va a romper lo que es el molde, ¿no? Digamos, del género de superhéroes y de las series de superhéroes, poniéndote un final, en este caso, con el tema de Mephisto y el trato, ¿no? Que hace o él parece, ¿no? El supuesto trato que hace con Riri Williams. No sé realmente si eso va a ser real, si va a ser una visión, ¿no? De lo que sería, ¿no? Si finalmente han hecho el trato, porque lo que es el final de la serie en sí, ya lo habréis visto, pues es justamente con Riri Williams, pues reencontrándose con su mejor amiga, y claro, eso como el final, o sea, justamente la última toma nos muestra a cómo lo que son estas, bueno, lo que son las consecuencias antinaturales, ¿no? Mágicas, ¿no? De cumplir tratos, ¿no? Con Mephisto en este caso, por las marcas estas que le salen por todo el cuerpo, ¿no? Que también le pasa lo mismo a Red Hood, ¿no? Pues también a Riri Williams, pues le salen también las marcas, que está abrazada a su mejor amiga después de reencontrarse con ella, y la serie termina ahí, esa es la última toma, ya como digo la habréis visto, pero es que te dejan el final ese de ambiguo, o sea, te dejan un final ambiguo cuando ni siquiera sabes si la serie va a ser renovada, o sea, no sé, o sea, ha sido un final totalmente un poco anticlimático en ese sentido, porque la serie es lo que es, pensando que es la serie de la hostia, y te dejan un final así que realmente no, o sea, primero no veo esas conexiones que tiene, o sea, entre los personajes, y
lo han metido así, ¿vale? Pero como veo, no le veo yo la lógica a eso, la verdad. Y aparte que como que parece que, joder, vale que quieran meter a Riri Williams un arco de evolución, digamos, obviamente es una chica joven en este caso, es un personaje que, bueno, pues formaría parte, ¿no?, de los jóvenes Vengadores y todo esto, pero como digo, o sea, al final siempre se espera que haya al menos un mínimo de evolución dentro de un producto, ¿no? O sea, dentro, y encima con la protagonista, en este caso. Puede que el plan esté en hacer que la serie, o sea, que la historia en sí durase más de una temporada, pero no sé, es que como que el tema de meter a Mephisto ahí que finalmente haya sido así, realmente me ha descolocado bastante, a pesar de que sé de las cosas más saludables que tiene la serie en sí, pero es que no, o sea, a ver, para que me entendáis, Riri Williams no sería de los primeros personajes con los que me gustaría que interactuase Mephisto en este caso, ¿no? O sea, obviamente hay muchos otros personajes, pero por alguna razón que no entiendo, o sea, para meterle y ya está. Lo han decidido así, o sea, lo han metido en la serie esta porque sí, o sea, porque pueden y porque lo habrán visto de algún prisma de manera factible y ya está. Porque es que por la parte más lógica y por la parte más identificativa de Mephisto en sí, no tiene sentido que se introduzca en esta serie. Realmente el único elemento, digamos, el único personaje del que tengo ganas de ver más, en este caso en próximos proyectos del UCM, es el propio Mephisto. O sea, que es que ni siquiera me dan ganas de ver más de esta Ironheart, a menos tal y como la han plasmado en esta serie. Así que si ahora mismo pasa algo con ella en Doomsday o Secret Wars, me la pela. Y realmente lo de Mephisto es de lo poco, digamos, que se podía hablar, ¿no?, en esta zona con spoilers, porque luego está lo del misterio, ¿no?, del personaje de Alden Ehrenreich, bueno, en este caso, que viene a ser, ¿no?, en este caso, Zeke Stein, ¿no?, el hijo de Obadiah. Y realmente, como digo, o sea, también es algo que también se había dicho, ¿no?, también se había rumorado, ¿no?, o sea, que también es algo que se ha confirmado en la serie en sí. Pero para lo que han hecho con el personaje, que lo han dejado también por ahí, con esas mejoras biónicas y todo eso, pues realmente para eso tampoco no lo metas, porque luego tampoco va a ser algo, o sea, tampoco ni interesa ni nada realmente. O sea, al menos a mí no me interesa, a pesar de que tenga esas mejoras, realmente no me hice nada en sí. Así que nada, frikos y friqueras, pues yo creo que poco más que comentar en esta review de Ironheart, que, como digo, realmente es una serie, es un producto que sé la situación que tiene, sé el contexto que tiene, y sé que Marvel ahora mismo está enfocándose por otro camino que el que no pertenecía a esta serie, pero ha salido, yo he decidido verla, como fan de Marvel y fan del UCM, aunque supiese que no iba a llegar a nada, que no iba a importar para lo que se venía después, pues lo he visto y, pues como digo, a pesar de que no me esperaba nada, aún así la serie es un poco peor al menos de lo que me esperaba. Pero bueno, obviamente esta es mi opinión personal, así que ahora vosotros y vosotras dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre Ironheart en general y en este caso, por supuesto, si estáis de acuerdo conmigo o no con lo que he estado comentando. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya. Espero al menos que el próximo vídeo relacionado con Marvel sea más positivo, la verdad. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.